Bienvenido a Código Mental, el espacio definitivo para reprogramar tu mente y transformar tu realidad a través de audiolibros con sonidos binaurales. Hoy nos adentraremos en un libro poderoso. Domina la comunicación. Habilidades esenciales para conectar, influir y transformar tus relaciones. Audiolibro diseñado para ayudarte a persuadir con carisma. Así que prepárate, abre tu mente y comienza tu viaje de transformación personal. Capítulo 1. Derribando las barreras invisibles de la comunicación. La comunicación es mucho más que un simple intercambio de palabras, es el puente que conecta mentes, emociones y voluntades. Desde nuestras conversaciones cotidianas hasta las interacciones más complejas en el ámbito profesional, todo se construye sobre la base de cómo expresamos lo que pensamos y sentimos. Sin embargo, para muchas personas, comunicarse no es un proceso natural ni fluido. Existen obstáculos silenciosos que entorpecen el camino, haciendo que las ideas se queden atrapadas en la mente y las palabras no encuentren salida con claridad. Uno de los errores más frecuentes es creer que comunicarse bien es un don con el que algunos nacen y otros no. Pero la realidad es diferente. La comunicación efectiva es una habilidad que se cultiva, se perfecciona y se adapta con el tiempo. No se trata de utilizar un vocabulario complejo o de impresionar con frases elaboradas, sino de entender cuáles son las verdaderas barreras que impiden conectar con los demás y cómo superarlas. Estas barreras pueden ser internas, aquellas que surgen de nuestros propios miedos, inseguridades o creencias limitantes. También pueden ser externas, derivadas del entorno o de la actitud del interlocutor. Reconocer estas limitaciones es el primer paso para transformarlas. Las barreras internas suelen ser las más difíciles de detectar porque nacen en el silencio de nuestra mente. El miedo al juicio, por ejemplo, es una sombra constante para quienes temen ser malinterpretados o criticados. Este temor paraliza, crea dudas y convierte cada palabra en un terreno minado. La clave para superar este obstáculo es cambiar el foco, dejar de pensar en cómo seremos percibidos y empezar a centrarnos en el valor del mensaje que queremos transmitir. Cuando hablamos desde la autenticidad, la ansiedad disminuye y la confianza comienza a ocupar su lugar. Otro enemigo silencioso es la inseguridad sobre nuestras propias ideas. ¿Será relevante lo que voy a decir? ¿Importa realmente mi opinión? Estas preguntas internas son trampas que nos conducen al silencio y a la autocensura. Es fundamental recordar que cada perspectiva tiene un valor único. A veces, lo que uno considera insignificante puede ser la chispa que ilumine la mente de otra persona. También está el exceso de atención en uno mismo. Cuando nos preocupamos constantemente por cómo sonamos o por si estamos siendo interesantes, la comunicación pierde naturalidad. El secreto está en cambiar el enfoque hacia el interlocutor. ¿Está comprendiendo lo que digo? ¿Se siente escuchado? Este simple cambio de perspectiva libera la conversación y permite que fluya de manera más genuina. Por otro lado, las barreras externas, aunque más evidentes, también requieren atención consciente. El entorno en el que nos comunicamos puede jugar en nuestra contra. El ruido, las interrupciones o la falta de atención del otro pueden sabotear cualquier intento de diálogo efectivo. Siempre que sea posible, es importante crear espacios propicios para la conversación, lugares donde las distracciones sean mínimas y el enfoque esté puesto en la interacción. Además, no todas las dificultades provienen del ambiente físico. La falta de conexión emocional es una barrera que suele pasar desapercibida. Hablar no garantiza ser escuchado, y ser escuchado no siempre implica ser comprendido. Para establecer una comunicación profunda, es necesario mostrar interés genuino por la otra persona, hacer preguntas abiertas, mantener contacto visual y demostrar empatía en cada palabra y gesto. Superar estas barreras requiere un cambio de mentalidad. No se trata de buscar la perfección en la forma de hablar, sino de apostar por la autenticidad. Las personas no conectan con discursos impecables, sino con mensajes sinceros que nacen de la experiencia y del deseo de compartir. Una estrategia clave es dejar de lado la preocupación por la imagen personal y enfocarse en aportar valor al otro. Escuchar más de lo que se habla es otra herramienta poderosa. La verdadera comunicación es un equilibrio entre expresar y recibir, entre hablar y comprender.
Para avanzar en este camino, es útil incorporar ejercicios prácticos que ayuden a fortalecer la confianza y la claridad al comunicarse. Identificar los miedos antes de una conversación importante, cambiar la perspectiva durante el diálogo para centrarse en el interlocutor, practicar la escucha activa sin interrupciones y prepararse con ideas clave antes de hablar en público son pasos sencillos que pueden marcar una gran diferencia. La comunicación no es solo una herramienta, es el reflejo de cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Derribar las barreras internas y externas abre la puerta a relaciones más auténticas, a oportunidades que antes parecían inalcanzables y a una mayor seguridad en cada interacción. Cada conversación es una oportunidad para mejorar, para conectar y para dejar una huella positiva en los demás. Al adoptar una actitud consciente y abierta, cualquier persona puede transformar su manera de comunicarse y descubrir el verdadero poder de sus palabras. Capítulo 2. El arte de escuchar, la puerta secreta a la conexión humana. Cuando pensamos en comunicación, la mayoría imagina a alguien hablando, transmitiendo ideas con seguridad y fluidez. Sin embargo, la verdadera esencia de una comunicación efectiva no reside únicamente en la capacidad de expresarse, sino en la habilidad, muchas veces subestimada, de saber escuchar. Escuchar es mucho más que oír palabras, es el acto consciente de prestar atención, de abrir un espacio donde el otro pueda manifestarse sin barreras ni juicios. En este capítulo, descubriremos por qué dominar el arte de escuchar puede transformar por completo la calidad de nuestras relaciones y nuestra influencia en el mundo que nos rodea. En una sociedad que premia la velocidad, la inmediatez y el protagonismo, escuchar se ha convertido en un recurso escaso. Las conversaciones suelen ser monólogos alternos donde cada persona espera ansiosa su turno para hablar, sin realmente absorber lo que el otro está diciendo. Este hábito crea interacciones superficiales, vacías de significado, donde la conexión real se pierde entre respuestas automáticas y distracciones constantes. Escuchar verdaderamente requiere presencia. No basta con estar físicamente en una conversación, es necesario estar mental y emocionalmente disponible. Implica apagar el ruido interior, silenciar la voz interna que quiere responder de inmediato o que desvía la atención hacia preocupaciones propias. Cuando escuchamos con intención, enviamos un mensaje poderoso: te veo, te escucho, y tu mensaje importa. Este simple gesto puede derribar muros invisibles y construir puentes de confianza en cuestión de minutos. Una de las principales razones por las que las personas no se sienten comprendidas no es por falta de palabras, sino por la ausencia de una escucha genuina. Cuando alguien percibe que no está siendo escuchado, tiende a cerrarse, a reducir su nivel de apertura y a proteger sus pensamientos y emociones. Con el tiempo, esto deteriora la calidad de las relaciones, ya sean personales o profesionales. Existen varios enemigos silenciosos de la escucha efectiva. El primero de ellos es la distracción. Vivimos rodeados de estímulos constantes, teléfonos que vibran, notificaciones que interrumpen, pensamientos que divagan. Incluso en conversaciones importantes, es común ver cómo la mente se escapa hacia listas de pendientes, recuerdos o planes futuros. Recuperar el control de nuestra atención es el primer paso para convertirnos en mejores oyentes. Otro obstáculo es el juicio precoz. Muchas veces, mientras el otro habla, ya estamos formando opiniones, sacando conclusiones o preparando una respuesta. Este proceso automático nos impide captar el verdadero significado del mensaje. Escuchar no es buscar argumentos para replicar, sino tratar de comprender la perspectiva del otro desde su propia realidad, no desde la nuestra. La impaciencia también sabotea la escucha. Queremos que el otro vaya al grano, que termine rápido para poder exponer nuestro punto de vista. Este enfoque centrado en uno mismo bloquea la posibilidad de un diálogo enriquecedor. La paciencia es una virtud esencial en la comunicación, porque permite que las ideas maduren y que las emociones se expresen sin presiones. Para desarrollar una escucha profunda, es necesario adoptar una actitud de curiosidad genuina. Acercarse a cada conversación como si se tratara de descubrir un nuevo mundo dentro de la otra persona. Hacer preguntas abiertas, interesarse por los detalles, dar espacio a los silencios sin sentir la necesidad de llenarlos con palabras innecesarias. Los silencios, cuando se manejan con respeto, pueden ser tan elocuentes como cualquier discurso.
La escucha activa no solo beneficia al interlocutor, sino que también enriquece al que escucha. Nos permite acceder a perspectivas que quizás nunca habríamos considerado, amplía nuestra comprensión del entorno y fortalece nuestra inteligencia emocional. Quienes dominan el arte de escuchar suelen ser vistos como personas sabias, empáticas y confiables, cualidades que abren puertas en todos los ámbitos de la vida. Un aspecto clave de la escucha efectiva es prestar atención al lenguaje no verbal. Muchas veces, lo que una persona dice con palabras es solo una parte del mensaje. El tono de voz, las pausas, las miradas, la postura corporal y los gestos comunican emociones y pensamientos que no siempre se expresan explícitamente. Estar atentos a estas señales nos permite captar matices importantes y responder de manera más adecuada. Además, escuchar no siempre significa ofrecer soluciones. A menudo, las personas no buscan consejos ni respuestas rápidas, simplemente necesitan ser escuchadas, sentirse comprendidas sin ser juzgadas ni corregidas. Ofrecer un espacio seguro donde alguien pueda desahogarse o reflexionar en voz alta es uno de los regalos más valiosos que podemos brindar. Para incorporar la escucha activa en nuestra vida diaria, es útil practicar ciertos ejercicios. Por ejemplo, en la próxima conversación que tengas, proponte no interrumpir en absoluto hasta que la otra persona termine su idea. Luego, intenta resumir con tus propias palabras lo que entendiste antes de dar tu opinión. Este simple hábito no solo mejora la comprensión mutua, sino que también fortalece el vínculo con el interlocutor. Otro ejercicio efectivo es observar tu propio nivel de atención durante las conversaciones. ¿Cuántas veces tu mente se desvía sin que te des cuenta? Cada vez que notes que pierdes el enfoque, trae suavemente tu atención de vuelta a la persona que tienes enfrente. Con el tiempo, esta práctica fortalecerá tu capacidad de permanecer presente. También es importante reflexionar después de cada interacción significativa. Pregúntate, ¿escuché realmente? ¿Estuve atento a las emociones del otro? ¿Dejé espacio para que la otra persona se expresara por completo? Esta autoevaluación constante es clave para perfeccionar nuestras habilidades comunicativas. En el ámbito profesional, la escucha activa puede marcar la diferencia entre un líder promedio y uno excepcional. Los líderes que saben escuchar construyen equipos más sólidos, resuelven conflictos con mayor eficacia y generan un ambiente de confianza donde las ideas fluyen libremente. En las relaciones personales, la escucha profunda evita malentendidos, reduce tensiones y fortalece los lazos afectivos. En definitiva, escuchar es un arte que requiere práctica, conciencia, sobre todo, una disposición sincera a conectar con el otro. No es una habilidad pasiva ni secundaria, es el corazón de toda comunicación efectiva. Al convertirnos en mejores oyentes, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también crecemos como personas, ampliamos nuestra comprensión del mundo y cultivamos una presencia que inspira respeto y confianza. Dominar el arte de escuchar es abrir la puerta a una nueva forma de relacionarnos, donde cada conversación deja de ser un simple intercambio de palabras y se transforma en una oportunidad para crear conexiones profundas, auténticas y duraderas. Capítulo 3. El poder de la escucha activa, la clave oculta de la comunicación efectiva. Cuando pensamos en comunicación, la mayoría imagina hablar con claridad, elegir las palabras correctas o tener una buena capacidad para expresarse. Sin embargo, uno de los secretos mejor guardados de las personas que dominan el arte de la comunicación no está en cómo hablan, sino en cómo escuchan. La escucha activa no es simplemente oír lo que alguien dice, es un proceso consciente de atención, comprensión y conexión profunda con el interlocutor. Muchas veces creemos que estamos escuchando, pero en realidad solo esperamos nuestro turno para hablar, preparando mentalmente nuestra respuesta mientras la otra persona aún está expresando sus ideas. Esta actitud convierte las conversaciones en monólogos alternados, donde nadie realmente comprende al otro. La escucha activa rompe este patrón y transforma cada interacción en una verdadera conexión humana. Escuchar de verdad es un acto de generosidad. Implica dejar de lado el ego, las distracciones y las respuestas automáticas para enfocarse plenamente en quien habla. En una era donde las distracciones son constantes y la velocidad domina nuestras interacciones, la capacidad de escuchar se ha vuelto un recurso escaso pero extremadamente valioso.
La esencia de la escucha activa radica en tres pilares fundamentales: presencia, empatía y retroalimentación consciente. Estar presente significa dedicar toda tu atención al momento, sin dejar que la mente divague entre pensamientos ajenos o notificaciones del móvil. Es mirar a la otra persona, observar su lenguaje corporal, captar los matices de su voz y estar disponible mentalmente para recibir su mensaje completo. La empatía, por su parte, permite que no solo escuches las palabras, sino también las emociones que las acompañan. Muchas veces, lo más importante de un mensaje no es lo que se dice explícitamente, sino lo que se transmite entre líneas: una preocupación, una ilusión, una frustración o una necesidad de ser comprendido. Finalmente, la retroalimentación consciente es la capacidad de demostrar que estás realmente involucrado en la conversación. Esto no significa interrumpir para dar opiniones, sino usar gestos, asentimientos o breves frases como "entiendo" o "veo tu punto" que confirmen que sigues el hilo. Además, cuando la persona termina de hablar, puedes resumir o reflejar lo que has entendido, lo que refuerza la conexión y evita malentendidos. ¿Por qué es tan poderoso dominar la escucha activa? Porque las personas no solo quieren ser oídas, quieren sentirse comprendidas. Cuando alguien percibe que realmente le estás prestando atención, se genera un vínculo de confianza inmediato. Esto abre puertas en todos los ámbitos. En las relaciones personales, mejora la conexión emocional; en el trabajo, fortalece el liderazgo y la cooperación; en negociaciones, permite descubrir las verdaderas necesidades de la otra parte. Además, escuchar activamente te da una ventaja estratégica. Al comprender a fondo las perspectivas y emociones de los demás, puedes comunicarte de forma más efectiva, responder de manera más precisa y evitar conflictos innecesarios. Muchas discusiones surgen no por desacuerdos reales, sino por la falta de una escucha genuina que permita entender el verdadero mensaje del otro. Pero, ¿cómo se desarrolla esta habilidad en la práctica? La clave está en la conciencia constante. La próxima vez que entres en una conversación, haz el ejercicio de observarte a ti mismo. Pregúntate: ¿estoy realmente escuchando o solo esperando para hablar? ¿Estoy prestando atención a las emociones de la otra persona o solo a sus palabras? ¿Estoy presente o mi mente está en otro lugar? Otro ejercicio poderoso es el silencio. Aprender a sentirse cómodo con las pausas en una conversación es fundamental. Muchas personas temen al silencio y sienten la necesidad de llenarlo con palabras innecesarias. Sin embargo, el silencio puede ser una herramienta de conexión profunda, permitiendo que la otra persona reflexione y continúe expresándose sin sentirse presionada. También es importante eliminar distracciones externas. Cuando tengas una conversación significativa, aparta el móvil, busca un entorno tranquilo y demuestra con tu lenguaje corporal que estás disponible. Estos pequeños gestos envían un mensaje claro: estoy aquí para escucharte. La escucha activa no solo transforma la manera en que te relacionas con los demás, también tiene un impacto directo en ti mismo. Al practicarla, desarrollas paciencia, empatía y una mayor comprensión del comportamiento humano. Te vuelves más consciente de las necesidades ajenas y aprendes a comunicarte con mayor inteligencia emocional. En definitiva, mientras muchos buscan ser grandes oradores, los verdaderos maestros de la comunicación son aquellos que han perfeccionado el arte de escuchar. Porque quien sabe escuchar, tiene la llave para influir, conectar y transformar cualquier interacción en una oportunidad de crecimiento mutuo. Dominar la escucha activa es, sin duda, uno de los pasos más poderosos para elevar tus habilidades de comunicación a un nivel que pocos alcanzan. No se trata solo de entender palabras, sino de comprender personas. Y en ese entendimiento profundo es donde reside la verdadera influencia. Capítulo 4. Construyendo confianza a través de la comunicación auténtica. La confianza es la base invisible sobre la que se sostiene toda relación humana. Ya sea en el ámbito personal, profesional o social, sin confianza las palabras pierden peso, las intenciones se cuestionan y las conexiones se debilitan. La verdadera comunicación efectiva no solo transmite información, sino que construye puentes de credibilidad, seguridad y respeto mutuo. Pero, ¿cómo se genera esa confianza a través de nuestras palabras, gestos y silencios? Muchas personas creen que la confianza es algo que simplemente se da con el tiempo.
Si bien el tiempo puede reforzarla, la realidad es que la confianza se construye activamente en cada interacción, en cada conversación y en cada pequeño detalle que demuestra coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se trata de grandes declaraciones ni de promesas espectaculares, sino de la consistencia diaria, de la autenticidad que transmitimos en cada palabra. La autenticidad es el primer pilar de la confianza. Las personas detectan con facilidad cuando alguien está siendo genuino o cuando está usando máscaras para agradar, manipular o esconder inseguridades. Comunicar desde la autenticidad implica mostrarse tal como uno es, sin adornos innecesarios ni discursos prefabricados. Esto no significa revelar todo sobre uno mismo, sino ser transparente en las intenciones y coherente en el mensaje. El segundo pilar es la coherencia. No hay nada que destruya más rápido la confianza que la incongruencia entre palabras y acciones. Si prometes algo y no lo cumples, si dices una cosa pero actúas de manera contraria, tu credibilidad se erosiona. Las personas confían en quienes saben que pueden prever su comportamiento, en aquellos que mantienen sus principios incluso cuando es incómodo o difícil. Otro aspecto fundamental para construir confianza es la escucha respetuosa. Cuando haces sentir al otro que su voz es importante, que sus opiniones son valoradas y que no será juzgado por expresarse, estás creando un espacio seguro donde la confianza puede florecer. La comunicación no es solo hablar bien, sino saber callar en el momento adecuado para que el otro pueda abrirse sin temor. La vulnerabilidad también juega un papel clave. Aunque muchas veces se percibe como una debilidad, en realidad mostrarte vulnerable en ciertos momentos genera una conexión más profunda y auténtica. Admitir que no tienes todas las respuestas, reconocer un error o expresar una emoción sincera humaniza la conversación y refuerza la confianza mutua. La perfección distante genera admiración, pero es la autenticidad vulnerable la que genera confianza. Además, la confidencialidad es un valor imprescindible. Cuando alguien comparte algo personal o delicado contigo, cómo manejas esa información determinará si la confianza crece o desaparece. Ser discreto, respetar los límites y no usar nunca la información recibida en contra de la persona son principios básicos para mantener relaciones sólidas. En el ámbito profesional, la confianza es el motor que impulsa equipos, liderazgos y negociaciones exitosas. Un líder que comunica con transparencia, que reconoce los desafíos sin ocultar la realidad y que demuestra con hechos su compromiso, inspira a su equipo a seguirlo con convicción. Del mismo modo, en una negociación, la confianza marca la diferencia entre un acuerdo pasajero y una alianza duradera. Pero, ¿cómo recuperar la confianza cuando se ha perdido? La respuesta está en la paciencia y en la consistencia. La confianza rota no se repara con palabras vacías ni con promesas rápidas. Se reconstruye demostrando, una y otra vez, que el compromiso con la transparencia, la honestidad y el respeto es real. Aceptar la responsabilidad por los errores, sin excusas, es el primer paso para iniciar ese proceso. Es importante entender que la confianza no es algo que se exige, sino algo que se gana. Cuanto más auténtico eres, cuanto más demuestras que tus palabras tienen valor y que respetas al otro, más fácil será que las personas se abran a ti y te permitan influir en sus vidas de manera positiva. En cada conversación tienes la oportunidad de fortalecer o debilitar la confianza. Los pequeños detalles, cumplir con lo que dices, ser puntual, escuchar sin interrumpir, admitir cuando no sabes algo, son los ladrillos invisibles con los que edificas relaciones sólidas. En conclusión, construir confianza a través de la comunicación no es un acto aislado, sino una práctica constante de autenticidad, coherencia y respeto. Quien domina este arte no solo se convierte en un gran comunicador, sino en una persona capaz de generar vínculos profundos y duraderos en cualquier ámbito de su vida. Porque al final, las palabras pueden ser olvidadas, pero la sensación de confianza que dejas en los demás perdura para siempre. Capítulo 5. El poder de la persuasión ética, influir sin perder la autenticidad. Persuadir es un arte que va mucho más allá de convencer a alguien de aceptar una idea o tomar una decisión. La verdadera persuasión no se basa en trucos manipulativos, en presiones sutiles o en estrategias disfrazadas de buenas intenciones.
La auténtica persuasión nace de la comprensión profunda del otro, del respeto por su libertad de elección y de la capacidad de presentar ideas de forma tan clara, honesta y atractiva que la otra persona quiera, por propia voluntad, acercarse a ese punto de vista. Vivimos en una sociedad donde la palabra persuasión suele estar contaminada por connotaciones negativas. Se asocia con vendedores insistentes, discursos vacíos o tácticas diseñadas para obtener un beneficio propio a costa de los demás. Pero la persuasión ética es todo lo contrario, es la capacidad de influir positivamente, generando valor para ambas partes, guiando hacia decisiones que beneficien, inspiren o transformen sin forzar ni engañar. La base de la persuasión ética es la confianza. Si no has construido previamente una relación de credibilidad y respeto, cualquier intento de persuadir será percibido como presión o manipulación. Las personas no responden bien cuando sienten que las están empujando, responden cuando sienten que las están guiando con transparencia hacia algo que realmente les conviene. Otro elemento esencial es entender las necesidades, deseos y motivaciones de la persona a la que te diriges. No puedes persuadir a alguien si solo hablas desde tus propios intereses. La clave está en conectar tu propuesta con aquello que el otro valora. Por eso, antes de hablar, es imprescindible escuchar, observar y comprender. La persuasión no comienza cuando expones tus argumentos, empieza mucho antes, cuando demuestras que te importa genuinamente el bienestar de la otra persona. Una herramienta poderosa dentro de la persuasión ética es la narrativa. Las historias tienen la capacidad de tocar emociones, de crear imágenes mentales que hacen que las ideas cobren vida. Mientras que los datos apelan a la lógica, las historias apelan al corazón. Y es en el corazón donde realmente se toman las decisiones más importantes. Un buen comunicador sabe que no basta con presentar hechos, es necesario envolver esos hechos en relatos que resuenen con las experiencias y aspiraciones del oyente. La claridad es otro pilar fundamental. No necesitas palabras complejas ni discursos extensos para persuadir. De hecho, cuanto más sencillo y directo sea tu mensaje, más fácil será que la otra persona lo entienda, lo recuerde y actúe en consecuencia. La confusión genera resistencia, mientras que la claridad abre caminos. Pero quizás el aspecto más importante de la persuasión ética es el respeto absoluto por la libertad del otro. Persuadir no es imponer, ni buscar que el otro ceda por agotamiento o por presión emocional. Es presentar una visión, una propuesta o una idea de tal manera que la persona se sienta libre de aceptarla porque la reconoce como valiosa para sí misma. Cuando persuades desde este lugar de respeto, no solo logras resultados inmediatos, sino que también fortaleces la relación para futuras interacciones. Es importante también saber cuándo no persuadir. A veces, la mayor muestra de sabiduría es reconocer que no es el momento adecuado, que la otra persona necesita espacio para reflexionar o que simplemente no está lista para ese cambio. Forzar una decisión solo generará arrepentimiento o rechazo más adelante. La paciencia y la sensibilidad son aliadas indispensables en este proceso. En el ámbito profesional, la persuasión ética es la herramienta que distingue a los líderes auténticos de los manipuladores oportunistas. Un líder persuasivo inspira porque sabe comunicar la visión de forma que cada miembro del equipo se sienta parte de algo significativo. No ordena, no impone, invita, motiva y guía. En las relaciones personales, la persuasión ética fortalece los vínculos porque se basa en la honestidad y en el deseo genuino de aportar valor al otro. Ya sea para resolver un conflicto, proponer una idea o motivar a alguien a mejorar, cuando persuades desde la integridad, dejas una huella positiva. En definitiva, el verdadero poder de la persuasión no está en ganar discusiones ni en conseguir que alguien haga lo que quieres. Está en crear un espacio de entendimiento donde las ideas fluyen libremente, donde ambas partes sienten que han crecido con la interacción y donde las decisiones tomadas son fruto de la inspiración, no de la presión. Quien domina la persuasión ética se convierte en un comunicador influyente, respetado y capaz de transformar entornos sin sacrificar su autenticidad ni la libertad de quienes le rodean. Porque la influencia más poderosa es aquella que nace del respeto, la claridad y el compromiso genuino con el bienestar de los demás. Capítulo 6. Dominando las conversaciones difíciles, cómo mantener la calma y la claridad en momentos de tensión.
Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a conversaciones que preferiríamos evitar. Esas charlas incómodas, cargadas de emociones, donde una palabra mal dicha puede encender un conflicto o deteriorar una relación. Ya sea una discusión familiar, una negociación laboral complicada, la necesidad de dar una crítica sincera o enfrentar un malentendido, las conversaciones difíciles son inevitables. La diferencia entre quienes navegan estas situaciones con éxito y quienes quedan atrapados en la tensión radica en una habilidad fundamental: saber comunicarse con serenidad, inteligencia emocional y enfoque. Lo primero que debemos entender es que las conversaciones difíciles no son, por naturaleza, negativas. Al contrario, suelen ser las más transformadoras. Son oportunidades disfrazadas de incomodidad, momentos en los que, si se manejan con madurez y estrategia, pueden fortalecer relaciones, resolver problemas profundos y abrir caminos hacia entendimientos más auténticos. El reto es superar el impulso natural de defendernos, atacar o huir. Cuando una conversación se vuelve tensa, lo primero que suele perderse es la claridad. Las emociones toman el control, el corazón late más rápido, la mente se llena de suposiciones y el diálogo se convierte en un campo de batalla de egos. Aquí es donde entra en juego la autoconsciencia. Antes de intentar manejar al otro, debes saber manejarte a ti mismo. Reconocer cuando estás reaccionando desde la emoción y no desde la razón es el primer paso para recuperar el control de la situación. La respiración consciente es una herramienta simple pero poderosa en estos contextos. Cuando sientas que la tensión sube, haz una pausa, respira profundamente y permite que esa pausa te devuelva la perspectiva. No estás obligado a responder de inmediato. El silencio estratégico puede ser tu mejor aliado para evitar respuestas impulsivas de las que luego puedas arrepentirte. Otro principio clave en las conversaciones difíciles es separar a la persona del problema. Muchas veces, cuando nos sentimos atacados o contrariados, personalizamos la situación y vemos al otro como el enemigo. Pero en realidad, el conflicto suele estar en el tema, no en la persona. Mantener el enfoque en la solución y no en las emociones personales evita que la conversación derive en ataques o reproches innecesarios. La escucha activa cobra un valor aún mayor en estos momentos. Cuando alguien está molesto o preocupado, lo que más necesita es sentirse escuchado y comprendido. No interrumpas, no minimices sus emociones, no te adelantes a responder con defensas. Deja que la otra persona exprese su punto de vista por completo antes de intervenir. Muchas veces, el simple hecho de permitir que el otro se desahogue reduce la tensión inicial. Al momento de responder, utiliza un lenguaje que invite al diálogo, no al enfrentamiento. Frases como "entiendo tu punto de vista", "veo que esto es importante para ti" o "me gustaría encontrar una solución juntos" ayudan a cambiar el tono de la conversación hacia uno más colaborativo. Evita el uso de palabras absolutas como "siempre" o "nunca", que suelen intensificar los conflictos al hacer que la otra persona se sienta atacada o generalizada. Otro aspecto fundamental es ser claro y directo sin ser agresivo. Muchas personas, por temor a incomodar, rodean demasiado el asunto, lo que solo genera confusión y prolonga el malestar. La honestidad respetuosa es la mejor estrategia, decir lo que piensas y sientes, pero desde un lugar de apertura y sin intención de herir. Es igualmente importante gestionar las expectativas. No todas las conversaciones difíciles terminarán con un acuerdo inmediato o con todas las partes satisfechas. A veces, el objetivo no es resolver todo en una sola charla, sino abrir el espacio para futuras conversaciones más constructivas. Aprender a aceptar que el progreso es un proceso y no un evento puntual te permitirá afrontar estas situaciones con menos presión. Finalmente, después de una conversación complicada, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate qué funcionó, qué podrías haber manejado mejor y qué aprendiste sobre ti mismo y sobre la otra persona. Cada conversación difícil es un entrenamiento para la siguiente, una oportunidad para desarrollar tu inteligencia emocional, tu paciencia y tu capacidad de comunicarte con maestría en los momentos en que más importa. Dominar las conversaciones difíciles no significa eliminarlas de tu vida, sino aprender a convertirlas en puentes hacia mejores relaciones, soluciones efectivas y un crecimiento personal constante.
Porque la verdadera habilidad comunicativa no se mide en los diálogos fáciles, sino en cómo actúas cuando las palabras pesan, las emociones arden y el silencio parece más cómodo que enfrentar la verdad. Capítulo 7. La fuerza del silencio, como el callar puede decir más que 1000 palabras. En un mundo donde todos parecen apresurados por hablar, donde el ruido constante llena cada espacio de nuestras vidas, el silencio ha sido subestimado, incluso temido. Sin embargo, aquellos que dominan el arte de la comunicación saben que el silencio no es vacío, sino un lenguaje en sí mismo, capaz de transmitir más profundidad, respeto y poder que cualquier discurso elaborado. Entender cuándo callar, cómo callar y por qué callar, es una de las habilidades más sofisticadas que puede desarrollar quien aspira a comunicarse con verdadera inteligencia. El silencio no es ausencia de comunicación, es una forma superior de ella. En las conversaciones cotidianas, solemos sentirnos incómodos cuando hay una pausa, como si el vacío entre palabras fuera un error que debemos llenar de inmediato. Pero esa incomodidad nace de la falta de comprensión del valor que tiene el espacio entre las palabras. Al igual que la música se define tanto por las notas como por las pausas, el diálogo efectivo se construye tanto con lo que se dice como con lo que se elige no decir. Una de las primeras lecciones sobre el silencio es que otorga poder a quien sabe usarlo. Cuando no reaccionas de inmediato, cuando no caes en la trampa de responder impulsivamente, demuestras control, seguridad y madurez. Las personas más influyentes no son las que más hablan, sino las que saben esperar, observar y elegir el momento exacto para intervenir. Ese espacio de silencio, bien gestionado, genera expectativa, obliga a la otra persona a reflexionar y, muchas veces, lleva a que revelen más de lo que harían en una conversación acelerada. En las negociaciones, por ejemplo, el silencio es una herramienta estratégica. Tras hacer una propuesta o plantear una idea, quedarse en silencio puede ejercer una presión sutil sobre la otra parte, llevándola a mostrar sus verdaderas intenciones o a ceder sin necesidad de insistencias. Quien rompe el silencio primero suele ser quien entrega más información o se posiciona en desventaja. Por eso, aprender a estar cómodo con las pausas prolongadas puede marcar la diferencia entre una negociación exitosa y una perdida. Pero el silencio no solo sirve para ejercer influencia externa, también es un refugio interno. En las conversaciones cargadas de emociones, cuando sientes que la ira, la frustración o la ansiedad amenazan con tomar el control de tus palabras, el silencio actúa como un escudo protector. Callar en esos momentos no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Es darte el espacio necesario para que las emociones se asienten y puedas responder desde la razón y no desde el impulso. Otro aspecto poderoso del silencio es su capacidad para otorgar protagonismo al otro. Escuchar en silencio, sin interrupciones, sin prisas por opinar o corregir, es una muestra de respeto profundo. Permitir que la otra persona se exprese plenamente crea un ambiente de confianza y apertura donde las verdaderas ideas y sentimientos pueden surgir. En este sentido, el silencio es una herramienta de conexión humana, mucho más efectiva que las palabras vacías o las respuestas apresuradas. Existe también un silencio que comunica empatía. Cuando alguien comparte un dolor, una preocupación o una emoción intensa, no siempre busca palabras de consuelo o soluciones inmediatas. A veces, la mejor respuesta es simplemente estar presente, en silencio, acompañando con una mirada sincera o un gesto de comprensión. Ese tipo de silencio dice, estoy aquí, te escucho, no necesitas explicarlo todo. Sin embargo, es importante diferenciar entre el silencio consciente y el silencio evasivo. Callar por miedo, por evitar conflictos o por incapacidad de expresar lo que realmente pensamos, no es una virtud, sino una barrera. El silencio efectivo es intencional, elegido, no impuesto por la inseguridad o la pasividad. Se trata de saber cuándo hablar aporta valor y cuándo el silencio preserva la integridad del mensaje. En el liderazgo, el silencio también juega un rol crucial. Un líder que no siente la necesidad de llenar cada reunión con su voz, que permite que otros participen, reflexionen y propongan ideas, demuestra confianza en su equipo y en sí mismo. El silencio, en este contexto, fomenta la participación, la creatividad y el respeto mutuo. Finalmente, el silencio es un espacio donde se gesta la claridad mental.
En una época donde estamos constantemente bombardeados por estímulos, notificaciones y conversaciones superficiales, buscar momentos de silencio es esencial para ordenar pensamientos, escuchar nuestra propia voz interior y tomar decisiones más conscientes. No es casualidad que las mentes más brillantes valoren tanto la soledad y el silencio como fuentes de inspiración y sabiduría. Dominar el arte del silencio es, en última instancia, reconocer que no siempre es necesario tener la última palabra, que no todo requiere una respuesta inmediata y que, muchas veces, el verdadero peso de nuestras ideas se sostiene mejor en la pausa que en la verborrea. Porque en ese espacio donde las palabras descansan, surge la auténtica comprensión, el respeto profundo y la comunicación que trasciende lo superficial. El silencio bien usado no es ausencia, es presencia en su forma más poderosa. Capítulo 8. La escucha activa, el arte de comprender más allá de las palabras. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, pero pocos están dispuestos a escuchar, dominar la escucha activa se convierte en una habilidad que te diferencia, te conecta y te da poder real en cualquier interacción humana. Escuchar no es simplemente permanecer en silencio mientras el otro habla. Escuchar es un acto consciente, profundo y comprometido que va mucho más allá de recibir sonidos. Es comprender el mensaje, captar las emociones detrás de las palabras y demostrar al interlocutor que su voz realmente importa. La mayoría de las personas creen que escuchan bien, cuando en realidad solo esperan su turno para hablar. Están más concentradas en formular su respuesta, en defender su punto de vista o en pensar en cualquier otra cosa, que en prestar verdadera atención a lo que el otro está diciendo. Este hábito común genera malentendidos, conversaciones vacías y relaciones superficiales donde nadie se siente realmente comprendido. La escucha activa es la antítesis de esa actitud pasiva. Es estar presente al 100% en la conversación, con la mente enfocada, con los sentidos alertas y con la intención clara de comprender, no de responder. Cuando practicas la escucha activa, te conviertes en una persona magnética, porque los demás perciben algo raro y valioso, alguien que de verdad los escucha. Uno de los pilares fundamentales de la escucha activa es aprender a silenciar el diálogo interno. Nuestra mente es rápida para juzgar, interpretar o adelantarse a conclusiones mientras el otro aún está hablando. La clave está en observar esos impulsos y dejarlos pasar, como nubes que cruzan el cielo, para volver al presente y enfocarse en cada palabra, en cada matiz del tono de voz, en cada gesto. Pero la escucha activa no se limita a oír las palabras. Es leer el lenguaje corporal, detectar las pausas, los suspiros, las miradas que dicen más que cualquier frase. Muchas veces, lo que una persona necesita no es que le contestes, sino que la entiendas en ese nivel profundo donde las palabras se quedan cortas. Al prestar atención a esos detalles, puedes descubrir lo que realmente preocupa, motiva o emociona al otro, incluso cuando no lo dice explícitamente. Un error frecuente es pensar que escuchar activamente significa simplemente quedarse callado. No es así. La escucha activa también implica participar en la conversación de manera sutil pero efectiva, asentir con la cabeza, mantener contacto visual, usar pequeñas expresiones como entiendo, sigue o te escucho, que demuestran que estás presente y conectado. Estas señales refuerzan la confianza y animan al interlocutor a abrirse aún más. Otra herramienta poderosa dentro de la escucha activa es el arte de parafrasear. Cuando alguien termina de hablar, repetir con tus propias palabras lo que has entendido no solo evita malentendidos, sino que también hace que la otra persona se sienta valorada. Frases como "si te he entendido bien, lo que quieres decir es", generan claridad y fortalecen el vínculo en la conversación. La paciencia es otro componente esencial. Muchas veces, en nuestra prisa diaria, interrumpimos o terminamos las frases por los demás, creyendo que así hacemos más ágil la conversación. Pero en realidad, interrumpir es una señal de desinterés o de superioridad. La escucha activa requiere respetar los tiempos del otro, permitirle desarrollar sus ideas sin presión, aunque haya silencios incómodos o repeticiones. Aplicar la escucha activa transforma radicalmente todos los ámbitos de tu vida. En lo personal, mejora las relaciones, porque las personas empiezan a sentirse realmente vistas y comprendidas a tu lado. En lo profesional, te convierte en alguien confiable, capaz de captar necesidades, resolver conflictos y liderar con inteligencia emocional.
Un buen comunicador no es el que mejor habla, sino el que mejor escucha. Además, cuando escuchas activamente, obtienes información valiosa que pasa desapercibida para quienes solo oyen superficialmente. Descubres intereses ocultos, motivaciones profundas y detalles que te permiten tomar mejores decisiones, ya sea en una negociación, en una conversación difícil o en una simple charla cotidiana. Es importante entender que escuchar activamente también implica dejar de lado la necesidad de dar soluciones inmediatas. Muchas veces, cuando alguien comparte un problema, nuestra primera reacción es ofrecer consejos o buscar resolverlo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas solo quieren ser escuchadas. Practicar la escucha activa es resistir ese impulso de intervenir y simplemente acompañar al otro en su proceso. Finalmente, la escucha activa requiere compromiso con la mejora continua. No es una habilidad que se adquiere de un día para otro, sino que se cultiva con práctica consciente. Implica revisar nuestros hábitos conversacionales, reconocer cuando estamos desconectando y volver a centrar nuestra atención. Dominar la escucha activa es acceder a una forma de comunicación más humana, más profunda y más efectiva. Es entender que escuchar no es un acto pasivo, sino una muestra de respeto, de empatía y de inteligencia. Cuando verdaderamente escuchas, no solo entiendes al otro, sino que también te entiendes mejor a ti mismo, porque aprendes a valorar el silencio, la reflexión y el poder de una conexión genuina. Capítulo 9. El poder del lenguaje no verbal, lo que dices sin hablar. La mayoría de las personas cree que la comunicación se basa únicamente en las palabras que pronuncian. Pero la realidad es que más del 70% de lo que transmitimos no viene de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. El lenguaje no verbal, esa danza silenciosa de gestos, posturas, miradas y expresiones, comunica más que cualquier discurso bien estructurado. Dominar este lenguaje invisible es una de las habilidades más poderosas para influir, conectar y generar confianza sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Cada vez que entras en una habitación, antes de abrir la boca, ya estás enviando un mensaje. Tu forma de caminar, la manera en que sostienes la mirada, cómo colocas tus manos o cómo te sientas, habla por ti. Y lo más sorprendente es que, aunque no seas consciente de ello, los demás sí lo perciben. El lenguaje corporal llega directo al subconsciente de las personas, activando sensaciones de confianza, rechazo, autoridad o inseguridad en cuestión de segundos. Uno de los errores más comunes es subestimar el impacto del lenguaje no verbal o creer que basta con cuidar lo que decimos para ser buenos comunicadores. Pero si tus palabras dicen una cosa y tu cuerpo expresa otra, las personas siempre creerán lo que tu lenguaje corporal transmite. Por ejemplo, puedes decir que estás seguro de ti mismo, pero si tu postura es encorvada, evitas el contacto visual y juegas nerviosamente con tus manos, el mensaje que llegará será el de inseguridad. La postura es uno de los elementos clave. Una postura erguida, con los hombros relajados y la cabeza en alto, proyecta confianza y apertura. No se trata de rigidez, sino de ocupar el espacio con naturalidad, demostrando que estás cómodo contigo mismo y con el entorno. Por el contrario, encogerse, cruzar los brazos o mantener una postura cerrada transmite defensividad, desinterés o inseguridad. El contacto visual es otro pilar del lenguaje no verbal. Mirar a los ojos de tu interlocutor, de manera firme pero sin intimidar, genera conexión inmediata. La mirada transmite honestidad, atención y seguridad. Evitarla puede interpretarse como falta de interés, mentira o incomodidad. Sin embargo, es importante encontrar el equilibrio. Mirar fijamente puede resultar agresivo, mientras que desviar la mirada constantemente rompe la conexión. Las manos también son poderosas aliadas en la comunicación. Hablar con las manos de forma controlada refuerza el mensaje verbal, aporta claridad y dinamismo a la conversación. Las manos abiertas, mostrando las palmas, comunican transparencia y confianza. En cambio, esconderlas, meterlas en los bolsillos o cruzarlas puede ser interpretado como señal de ocultamiento o nerviosismo. La expresión facial es otro canal fundamental. El rostro refleja emociones incluso antes de que las palabras aparezcan. Una sonrisa genuina abre puertas, genera cercanía y predispone positivamente a cualquier interlocutor.
Pero atención, las sonrisas forzadas o las expresiones tensas también son detectadas de manera instintiva por los demás, lo que puede generar desconfianza. El tono de voz, aunque pertenece al lenguaje verbal, tiene un componente no verbal esencial. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Un tono firme y pausado transmite seguridad. Variar la entonación mantiene el interés y da vida al mensaje. Un tono monótono o demasiado bajo puede hacer que pierdas la atención de tu audiencia, mientras que un tono demasiado alto o apresurado puede generar incomodidad o estrés en la conversación. La proximidad o el espacio personal es otro aspecto del lenguaje no verbal que muchas veces se ignora. Acercarse demasiado puede ser invasivo, mientras que mantener demasiada distancia puede parecer frío o distante. Saber leer el contexto y adaptarse a la comodidad del otro es clave para crear un ambiente de confianza. Los gestos repetitivos o los movimientos nerviosos, como tocarse constantemente la cara, mover el pie sin parar o jugar con objetos, son señales claras de ansiedad o inseguridad. Ser consciente de estos hábitos es el primer paso para controlarlos y proyectar una imagen más serena y segura. Dominar el lenguaje no verbal no significa actuar o fingir, sino alinear tu cuerpo con el mensaje que realmente quieres transmitir. Es lograr coherencia entre lo que piensas, lo que dices y cómo lo expresas. Cuando hay congruencia, las personas lo perciben y se genera una conexión auténtica y poderosa. Además, aprender a leer el lenguaje no verbal de los demás te da una ventaja inmensa en cualquier interacción. Puedes detectar incomodidad, desinterés, entusiasmo o dudas mucho antes de que la otra persona lo verbalice. Esta capacidad te permite ajustar tu comunicación en tiempo real, responder con empatía y manejar mejor cualquier situación social o profesional. En definitiva, el lenguaje no verbal es el verdadero idioma universal. Todos lo hablamos y todos lo entendemos, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Si quieres elevar tu capacidad de comunicación a un nivel superior, empieza por observar tu cuerpo, tus gestos y tu energía. Porque al final, no es solo lo que dices, sino cómo lo transmites, lo que deja una huella imborrable en los demás. Capítulo 10. La energía de tu presencia, el secreto invisible de los grandes comunicadores. Más allá de las palabras, los gestos o el tono de voz, existe un factor invisible pero determinante en toda interacción humana, la energía que proyectas. Esa sensación inexplicable que las personas perciben cuando entras en una habitación, cuando hablas o incluso cuando guardas silencio. La presencia no se trata solo de estar físicamente en un lugar, sino de cómo tu esencia impacta a quienes te rodean. Los grandes comunicadores no solo dominan técnicas, irradian una energía que atrae, influye y deja una marca profunda sin necesidad de esfuerzo aparente. Seguramente has conocido personas que, sin decir mucho, captan la atención de todos. No es su apariencia ni su estatus. Es algo más sutil, una fuerza que emana de su interior, su presencia. Y aunque parezca un don innato, la realidad es que esta energía puede cultivarse de manera consciente. La presencia comienza con la conexión total contigo mismo. Estar presente no es solo estar físicamente, sino mental, emocional y energéticamente en el momento. La mayoría de las personas vive distraída, pensando en el pasado o anticipando el futuro, desconectadas de lo que ocurre aquí y ahora. Esa desconexión se percibe. Por el contrario, cuando estás plenamente presente, las personas sienten tu atención, tu enfoque y tu autenticidad. La respiración es una de las herramientas más poderosas para anclarte en el presente. Respirar de manera consciente te centra, calma tu mente y alinea tu cuerpo con tu energía. Antes de cualquier conversación importante, reunión o presentación, toma unos segundos para respirar profundo. Este simple acto puede transformar la forma en que te perciben. Otro componente esencial de la presencia es la intención. ¿Qué energía quieres transmitir cuando te comunicas? Si entras en una conversación con dudas, nerviosismo o con la mente dispersa, esa será la vibración que proyectes. Pero si te conectas con una intención clara, ya sea inspirar, escuchar, liderar o simplemente conectar, tu energía se alinea con ese propósito y genera un impacto mucho más potente. La confianza interior también alimenta tu presencia. No se trata de arrogancia, sino de una seguridad tranquila que proviene de aceptar quién eres y lo que representas.
Esta confianza no necesita ser verbalizada, se siente. Es esa calma en medio del ruido, esa estabilidad que invita a otros a relajarse y a seguir tu liderazgo natural. El silencio, cuando es manejado con presencia, se convierte en una herramienta magnética. Las personas que dominan su energía no temen las pausas ni necesitan llenar cada espacio con palabras. Saben que su sola presencia comunica más que cualquier discurso apresurado. Este tipo de silencio no es vacío, es un espacio lleno de intención y atención. Además, la presencia auténtica requiere coherencia entre tu energía interna y tu expresión externa. No puedes fingir una vibración que no sientes. Por eso, cuidar tu estado mental y emocional es fundamental. La negatividad, el estrés o la inseguridad interna siempre se filtrarán, por más que intentes ocultarlas con técnicas superficiales. La verdadera influencia comienza dentro de ti. La escucha activa también potencia tu presencia. Cuando realmente escuchas, sin juzgar ni anticipar respuestas, creas un espacio donde la otra persona se siente vista y valorada. Esta capacidad de generar un campo de atención plena es una de las formas más elevadas de comunicación, porque trasciende las palabras y toca el nivel más profundo del ser humano. Finalmente, es importante entender que tu energía deja una impresión mucho después de que te has ido. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir, más que lo que dijiste. Por eso, cultivar una presencia positiva, empática y poderosa no solo mejora tus habilidades de comunicación, sino que transforma tus relaciones, tus oportunidades y la manera en que el mundo responde a ti. Dominar la energía de tu presencia es reconocer que comunicas en cada momento, incluso en silencio, incluso sin proponértelo. Cuando tomas conciencia de este poder invisible y aprendes a dirigirlo, te conviertes en alguien que no solo habla o escucha, sino que impacta, inspira y transforma con solo estar. Esa es la esencia de los verdaderos comunicadores, aquellos cuya sola presencia dice más que 1000 palabras.